la grabación. Muy bien, pues bienvenidos todos a este día, esta segunda lección divina en nuestra formación para una espiritualidad bíblica y también para ir caminando junto con la Iglesia en la meditación, reflexión de la palabra de Dios que ilumina a su vez el proyecto general de pastoral que todos los obispos de México han firmado y que se han comprometido en ello y que a su vez también va dinamizando a todas nuestras diócesis como con un solo corazón, con un solo latido, ¿verdad? Bien, pues nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El tema de hoy va a ser al llegar la plenitud de los tiempos. Lo dejo en puntos suspensivos porque precisamente la dinámica es que vivimos precisamente en estos últimos tiempos donde ya la salvación se ha realizado por medio de Cristo, pero falta todavía cumplirse plenamente en nosotros. San Pablo dice en la carta a los Gálatas, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a quienes estábamos bajo el dominio de la ley. Poniéndonos en la presencia de Dios, decimos juntos la oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y y todo será será creado y y se renovará la paz de la tierra. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. En nombre del Padre y del En Hijo. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bien, en este clima de oración vamos a comenzar entonces haciendo lo que es la primera parte de nuestra lección, que corresponde a la lectura del texto sagrado. Precisamente de la carta a los Gálatas, en el capítulo 4 leemos: Les digo, sin embargo, que mientras el heredero es menor de edad, aunque es dueño de todas las cosas, no se diferencia de un esclavo, sino que está bajo la autoridad de un tutor. Pido ahí a que me ayuden a silenciar los micrófonos. Activando la pastoral de toda nuestra diócesis. Bien, tuve que mandar a sala de espera a un compañero porque no puede ni silenciar el micrófono ni permite que se le silencie. ¿Verdad? Vamos a ver. Está entrando nuevamente. Vamos a decirle que pueda silenciar. Ya estaba entrando, pero vamos a ver si aparece nuevamente. Ahí está. Juana Cantillo, a ver si es ella. Muy bien, pues vamos a continuar aquí, mientras vemos si se siguen conectando más compañeros. El texto sagrado dice: Les digo, sin embargo, que mientras el heredero es menor de edad, aunque es dueño de todas las cosas, no se diferencia de un esclavo, sino que está bajo la autoridad de un tutor y administrador hasta el plazo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos menores de edad, vivíamos esclavizados bajo los poderes cósmicos. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a quienes estábamos bajo el dominio de la ley, para que recibiéramos el ser hijos adoptivos de Dios. Y porque ustedes son hijos,
Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el mismo que grita, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y como hijo también eres heredero por decisión de Dios. Palabra de Dios. Muy bien, pues en este primer momento vemos el texto de Pablo que se dirige a una comunidad que él evangelizó con mucho amor, pero que después cuando él sale de la región, porque Galacia es una región a la que pertenecían 11 ciudades en lo que ahora es el centro de Turquía, Pablo se entera que han llegado allá a Galacia algunos hombres venidos de Jerusalén, que también son cristianos, son seguidores de Cristo, pero que tienen una perspectiva distinta de la de Pablo. Estos que han llegado de Jerusalén a Galacia empiezan a decir a la gente que lo que han recibido de predicación está incompleto. La predicación paulina la presentan como incompleta. Y entonces ellos quieren añadir otro elemento, que es necesario que los gálatas se circunciden, obviamente los varones, y entren a formar parte del pueblo elegido de Dios, considerado así el pueblo de Israel, a través de la asunción de la ley de Moisés. Quizá pensaban pues que para aceptar a Cristo como Mesías y Señor, proveniente de los judíos, era necesario judaizarse para aceptar a Cristo como Mesías, como Señor, y obtener así la salvación. Pablo en la carta a los Gálatas va a decir que eso no es cierto. Los Gálatas, que son de origen pagano, no tienen por qué judaizarse para formar parte del pueblo de Dios. Les bastará solo la fe en Cristo Jesús para recibir entonces la salvación y llevar la vida de hijos de Dios, hijos en la libertad. Entonces Pablo les va a comenzar a decir a los Gálatas que la ley vendría siendo una imposición. La ley de Moisés vendría siendo para ellos una imposición, algo que los esclavice y que ralentice, o sea, que haga más lento el proceso de salvación. Pablo dice que su evangelio no está incompleto. Es más, es el evangelio perfecto que él ha recibido como don y como encomienda, siendo elegido directamente por Jesús. Dos para él y una para mí. Siendo elegido directamente por Jesucristo, Pablo se presenta así como un mensajero del mismísimo Cristo, que ha recibido el evangelio para predicarlo a los paganos, de modo que ellos no tengan que hacerse judíos para aceptar a Cristo, sino que simplemente fiándose de Jesús por la fe, puedan ellos obtener el acceso a la salvación. Y entonces ahí es donde entra este pasaje que leemos en el corazón de la carta. Nos dice San Pablo que llegada a la plenitud de los tiempos, llegado un momento crucial de la historia, Dios ha decidido enviar a su Hijo único. Lo hace nacer dentro del pueblo judío bajo la ley de Moisés. Nace de una mujer, es decir, Jesús no es pues una especie de semidios como creían los griegos, que creían en dioses y semidioses del Olimpo. Pablo dice, no, el Hijo verdadero de Dios ha nacido como un hombre ordinario. Ha nacido de un parto aparentemente ordinario porque es un parto humano, nació de una mujer y nació bajo el dominio de la ley, es decir, en el judaísmo, para rescatar bajo aquellos que estábamos bajo el dominio de esa ley.
Pablo va a presentar a los Gálatas la idea de que la ley de Moisés sirve solamente para recordarnos en qué pecamos, pero no nos hace justos ante Dios. La ley de Moisés es como un recordatorio continuo de que pecamos, de que fallamos, que necesitamos de Dios. Es un recordatorio, pero no ofrece la solución. Nos presenta una serie de mandamientos con los que podemos agradecer a Dios todo el bien que nos ha hecho, pero no nos justifica, no nos santifica. En cambio, la fe en Cristo es esta confianza, abandono total en Jesucristo, es el que sí nos va a abrir la oportunidad de recibir los dones de salvación, dones que Cristo mismo conquistó con su muerte en la cruz. Y así entonces Jesucristo, único mediador y único salvador, nos concede por el don de la fe todos los dones de salvación. Eso no lo puede otorgar la ley de Moisés. Y por eso Pablo recordará a los Gálatas que no es necesario judaizarse. Es más, decir que el evangelio requiere todavía un elemento judaizante es una aberración. Es un evangelio que es diferente, que es erróneo, y por eso dice, cualquiera que venga con un evangelio distinto al que yo les he predicado, maldito sea, ¿verdad? Es una forma muy dura de expresarse y decir, señores, ustedes manténganse firmes en la predicación apostólica que gira en torno a todo lo que Dios ha revelado a lo largo de la historia de Israel, pero que ha llegado a su culmen en Jesucristo y sobre el cual ya no hay nada más que añadir. Jesucristo es la palabra del Padre que se ha encarnado, se ha hecho hombre, que nos conduce a la salvación y que en él encuentra la plenitud todo designio divino. De modo que no es necesario asumir el judaísmo pues como una clave de entrada, como una llave de entrada o una puerta de entrada a la salvación. Teniendo estos elementos, entonces volvemos a leer el texto que dice, les digo, sin embargo, que mientras el heredero es menor de edad, aunque es dueño de todas las cosas, no se diferencia de un esclavo, sino que está bajo la autoridad de un tutor y administrador hasta el plazo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos menores de edad, esclavizados bajo los poderes vivíamos esclavizados bajo los poderes cósmicos. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a quienes estábamos bajo el dominio de la ley y para que recibiéramos el ser hijos adoptivos de Dios. Y porque ustedes son hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el mismo que grita, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y como hijo también eres heredero por decisión de Dios. Palabra de Dios. Muy bien, entonces, continuando con esto de la comprensión del texto sagrado, fíjense, tenemos primero, como les decía en síntesis, los Gálatas recibieron a Pablo como un mensajero de Dios, todo iba bien, pero aunque el Espíritu les había infundido muchos dones, ellos necesitaban madurar su fe. Fue cuando los judaizantes venidos de Jerusalén intentaron desviar a los creyentes de la predicación paulina. Estos querían imponer la circuncisión a los Gálatas y hacerlos seguir otras normas judías. Tal situación dividió a la comunidad y amenazaba la libertad de los hijos de Dios. Pablo tenía que actuar para protegerlos. San Pablo enseña que solo Cristo es el Salvador y el único que justifica. No se requiere judaizarse. Pablo sustenta su autoridad anunciando al Hijo de Dios crucificado y resucitado.
Además, viene avalado por Santiago, Pedro y Juan, que son columnas de la iglesia. El apóstol enseña que quien cree en Cristo y recibe su espíritu es hijo de Dios, por lo que vive en una nueva condición. Es llamado a vivir conforme al espíritu en la libertad de los hijos. La libertad que viene de Cristo nos hace servidores de los demás por el amor. Bien, esto último es muy interesante, muy importante aclarar. En nuestro contexto actual, sobre todo cuando hablamos con jóvenes, solemos escuchar expresiones como que la libertad es la capacidad de determinar hacer lo que a uno le viene en gana en el momento que sea. Y esto es completamente falso. Porque si creemos que la libertad es capacidad de decidir lo que yo quiera en cualquier momento, lo más probable es que como hombre que soy, como ser humano que soy, estoy atado, por ejemplo, a condicionamientos personales, familiares, culturales, o estoy condicionado también, por ejemplo, a la formación que he llevado, o estaré inclinado a mis pasiones. Entonces, cuando yo decido algo, es muy fácil dejarme llevar por alguno de estos condicionamientos o por las pasiones personales y me van a arrastrar a una condición de esclavitud. Voy a actuar como un esclavo de mis pasiones, de mis deseos, incluso hasta de mi ambición o de mi deseo de protagonismo porque soy egoísta o egocéntrico, o que me pueden arrastrar también a perpetuar hábitos mal habidos o recibidos de gente conocida, de gente de mi cultura, de mi tiempo. Fíjense cómo al inicio del texto, Pablo va a mencionar aquí unos elementos, fíjense. Al final del al comienzo del segundo párrafo dice, así también nosotros cuando éramos menores de edad, vivíamos esclavizados bajo los poderes cósmicos. Y uno dirá, ¿a qué se refiere eso? Pues podría ser, por ejemplo, a la inclinación a la astrología, que era una creencia común en muchos pueblos paganos, creer que la posición de los astros y su movimiento determina el futuro de los hombres. Mucha gente hasta el día de hoy sigue creyendo en esas cosas que son pura fantasía. Ajá. Si, por ejemplo, bueno, no sé si en la actualidad todavía exista, pero cuando yo era pequeño, hace ya algunos ayeres, en los periódicos venía el horóscopo. Se acordarán algunos de los que somos del programa 40 y más, que venía ahí en los horóscopos las ideas de que lo que nos va a pasar según nuestro signo zodiacal. Y mucha gente cree en esas cosas, ¿verdad? Son pura fantasía, pero creen en esas cosas. Pablo aquí está hablando, fíjense, como en el primer párrafo dice, mientras el heredero, o sea, nosotros, somos menores de edad, aunque seamos dueños de todas las cosas por el designio de ser llamados a ser hijos de Dios, no nos diferenciamos de un esclavo, sino que estamos bajo la autoridad de un tutor y administrador hasta el plazo señalado. Ajá. ¿Quién es ese tutor y administrador? Pues vendría siendo, en el caso de los judíos, la ley de Moisés. En el caso de los paganos, la educación que recibieron. Y como Pablo escribe aquí a los Gálatas, que son de origen pagano, pues lo más probable es que Pablo aquí se esté refiriendo a las creencias de los cultos grecorromanos. Entonces, los Gálatas, como hijos de hombres paganos, pertenecen a una cultura que funge como autoridad de tutor o de administrador
de las creencias, de los usos y costumbres que ellos han llevado hasta el día de la predicación del Evangelio. Y entonces por eso dice, cuando éramos menores de edad, vivíamos esclavizados bajo los poderes del universo, ¿verdad? Puede ser el horóscopo, el movimiento, creer en el movimiento de las estrellas o que tiene un significado para nosotros. Podría ser también los cultos paganos. Había muchos cultos que tenían elementos cósmicos. Había cultos que no solamente hablaban de deidades, sino que hablaban de que estos dioses, estas deidades de los cultos paganos, tenían poder sobre el movimiento de las estrellas, de los planetas, etc. Pero dice, eso hay que superarlo porque Dios nos ha enviado a su Hijo. Llegado un momento especial, llegado ese día fijado, digamos, en el calendario divino, ¿verdad? Dios decidió entonces intervenir en la historia humana. Llegado ese momento, Él decidió enviar a su Hijo, nacido en una condición completamente natural, humana, cultural, para liberarnos de aquello que nosotros creíamos eran nuestros tutores. Puede ser, les digo, la ley de Moisés en el caso de los judíos y en el caso de los paganos, sus propias culturas. Ahora, Dios ha manifestado su designio, que seamos completamente libres, de modo que la libertad ya no consiste en hacer lo que a uno le viene en gana, porque fácilmente nos dejamos esclavizar por nuestras pasiones o condicionamientos o nuestras ambiciones. La libertad va a consistir más bien en saber disponer de uno mismo para poder servir a los demás. Esa es la verdadera libertad cristiana de la que nos habla San Pablo. Poder tener dominio de sí mismo, poder tener la capacidad de autogestionarse para poder servir. Toda la formación que uno lleva en la escuela, en los grupos donde he estado, quizá en la parroquia también, todo eso me sirve para servir mejor, no para alzarme el cuello, porque todos somos meros colaboradores en la viña del Señor. Nadie es mejor que otro. Simplemente hacemos y servimos a partir de lo que hemos recibido como don. Si yo he recibido un don, por ejemplo, como sacerdote, como educador del pueblo de Dios, ese es el carisma que Dios me ha dado y yo lo pongo a disposición del pueblo de Dios. Colaboro en eso. Si otra persona ha recibido el don, por ejemplo, de ser misionero en tierra extranjera, lo va a hacer para servir a Dios. No es que sea mejor que yo o yo mejor que él, son vocaciones distintas. Y todas las vocaciones se ponen al servicio del Señor. Bien, considerados estos elementos, entonces vemos, la situación del cristiano se justifica por la fe, no por la ley. Esto se debe a que se vive en la plenitud del tiempo, en ese momento especial de la historia de la humanidad donde Dios ha visto conveniente intervenir enviándonos a su propio Hijo. Así, al llegar a esta plenitud, Dios inaugura una nueva era, la de su Hijo Jesucristo, y caduca entonces el régimen de la ley. Y para los paganos caduca también el régimen de su formación cultural, de su poca perspectiva o poca panorámica en el horizonte de las realidades. Cada cultura siempre tiene un sesgo, una visión de la realidad, pero sesgada. Y todo eso se supera con Cristo. Los gálatas vivían bajo el dominio, por ejemplo, del pecado, de los apetitos desordenados, los ídolos de sus cultos idolátricos, paganos, y los poderes cósmicos, como les decía, esta astrología y otras creencias paganas que tenían.
Ahora ha iniciado un nuevo eón, es decir, una nueva era. El eón inaugurado por el Hijo, nacido de una mujer, bajo la ley, pero para rescatar a quienes vivían bajo su dominio. ¿Se fijan cómo esto es propiamente lo que se llama inculturación del Evangelio? El Evangelio, este anuncio de la buena nueva de Dios, se manifiesta, se extiende, se predica, se transmite a través de las culturas del mundo, a través de todos los tiempos. Se tiene que traducir el Evangelio, si bien respetando el origen del texto sagrado, pero se tiene que hacer comprensible a cada cultura, tomando en consideración los elementos de cada cultura. Y por eso los procesos de evangelización son diferentes en cada lugar. Hay normas generales, hay cosas que son, digamos, innegociables, como los contenidos de la Sagrada Escritura y de la tradición viva de la Iglesia. Pero hay otros elementos que deben ser adaptados, porque no se le predica igual, por ejemplo, a una tribu de África que aquí en México, ¿verdad? Las realidades culturales de base son diferentes. Sin embargo, hay elementos que les digo son innegociables, es decir, no se ponen a negociación, no se les quita importancia porque son principios centrales, que son precisamente la escritura, la tradición, donde surgen pues todos los dogmas de la fe, la enseñanza oficial de la iglesia, que está precisamente presentada de tal modo que puede ser adaptada en los modos de evangelización de cada cultura. Pero el objetivo es ayudar a que la gente supere sus propios condicionamientos culturales para abrazar el evangelio e iluminar su cultura desde el evangelio. Bien, ahora pasamos a la cuestión de la meditación. Había visto por ahí que Marta había alzado la mano. Tenía una duda, adelante. Sí, gracias, padre. Padre, cuando dice nacido bajo la ley, entendemos que es todo lo anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Sí, pero más que los profetas es, por la ley aquí Pablo se refiere a la serie de normas, digamos, de mandamientos y prescripciones de la ley de Moisés. Los profetas recordaban la necesidad de que el pueblo fuera fiel a esos preceptos, pero los profetas siempre se dirigieron a los israelitas, no a los paganos. Y por eso Pablo ve necesario aquí hacer una diferenciación. La ley, digamos, como tal, obliga a los judíos, pero al mismo tiempo les recuerda a los mismos judíos que la ley no los justifica. La ley es expresión de fidelidad al Dios que nos ha dado bendiciones como la liberación de la esclavitud en Egipto, la tierra prometida, etc. Pero esa ley fue presentada, estipulada para los miembros del pueblo de Israel, no para los paganos. Nosotros, por ejemplo, sabemos que hemos de cumplir los mandamientos porque son la base de la fe que el mismo Jesucristo fue complementando, digamos, con toda la vida y misión que él realizó, su enseñanza, etcétera, que nos recuerda cuál es el corazón de la ley, que es la caridad. En cambio, por ejemplo, recuerda que Jesús entraba continuamente en discusión con escribas, fariseos, doctores de la ley, etcétera, por el formalismo en que ellos presentaban la ley de Moisés, que había que cumplir la rajatabla para estar bien con Dios. Y Jesús decía, señores, eso no les sirve de nada. Ustedes pueden vivir a rajatabla la ley y sin embargo no vivir la caridad. La caridad es el corazón de la ley. Amar a Dios y amar a tu hermano. Eso es precisamente la caridad. Esa es el corazón de la ley
que los formalistas habían olvidado. Ujú. Ok. Recordemos, el formalismo es cumplir por cumplir. Cumplir un precepto por el hecho de cumplirlo, sin ningún amor, sin ninguna, sin ningún beneficio espiritual, vamos. Ujú. Muy bien, ahora pasamos a la meditación. Gracias. De nada. La plenitud del tiempo ha llegado. Jesucristo da pleno sentido a la historia humana. No son los libros de historia, ni los gobernantes, ni los libros de las primarias los que deciden el sentido de la historia de la humanidad. Solo Jesucristo es quien da ese pleno sentido a la historia humana. Este es un primer punto que hay que tener presente. Solo Jesucristo puede dar ese pleno sentido. Si ustedes recuerdan, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 4 se dice que el Cordero está abriendo los sellos. Ajá. Se le entrega el rollo con los 7 sellos y empieza a abrir los sellos. ¿Qué significa eso? Significa precisamente este punto. Solo Cristo, Cordero, muerto y resucitado, como dice Apocalipsis, degollado pero de pie, o sea, degollado es decir, muerto, y de pie significa resucitado. Solo Él puede abrir los sellos del libro de la historia humana. Esos sellos contienen el sentido de la historia. Uh-huh. Así que aquí, tanto Apocalipsis con un lenguaje figurado y San Pablo nos están diciendo lo mismo. Jesús nos hace ser hijos en el Hijo por excelencia. ¿Por qué hijos? Porque ya no somos esclavos. Uh-huh. Cuando yo vivo creyendo que una formalidad o una educación cultural me va a dar la libertad en mis relaciones con Dios, conmigo y con el mundo, me estoy engañando. Uh-huh. Vivo como esclavo. Pero cuando acepto al Hijo de Dios como Redentor, entonces mi confianza ya no está en una institución humana, mi confianza ya no está en una disposición, incluso una legislación, sino en una persona. Somos personas y encontramos el sentido de nuestra vida en la interrelación personal. ¿Qué mayor interrelación podemos tener sino con Jesucristo mismo, Hijo de Dios, presencia de Dios en el mundo? Uh-huh. Por eso Jesús nos hace ser hijos, nos hace pasar de la condición de esclavos a la condición de hijos. Nos convierte en herederos del reino. Cristo entonces nos libera de una ley que no justificaba y nos da la herencia de los bienes celestiales, particularmente el Espíritu Santo, que es el don por excelencia. Vamos a hacer un momento de silencio para ir meditando precisamente estos puntos.
Y ahora fíjense cómo partiendo de estas certezas que surgen precisamente de la predicación paulina, que nos va recordando todo lo que Cristo ha hecho con su muerte y resurrección para constituirnos hijos, podemos elevar al Señor esta oración en la que podemos incluir a la Virgen María. Te alabamos y damos gracias, Señor Jesús, Señor de la historia, que la has conducido a pesar de las adversidades. Agradecemos tu presencia entre nosotros, ya que otorga plenitud a nuestra vida e historia. Te adoramos, Padre Celestial, que nos enseñas a descubrir y valorar tu invitación a participar de este momento de plenitud. Ayúdanos a vivir coherente y comprometidamente, como lo exige la plenitud de los tiempos. Virgen María, Madre de Cristo y Madre nuestra, intercede por nosotros para que seamos fieles a tu Hijo en esta plenitud de los tiempos, para hacer presente la obra de Dios por la humanidad. Amén. Y así entonces, fíjense, siempre que comprendamos y meditemos un texto bíblico, hay que hacer este espacio de silencio, aunque sea un silencio breve, pero de calidad, bien concentrado, para que al ver precisamente todo lo que Dios a través de Cristo ha hecho por nosotros, surja de manera casi espontánea una oración de agradecimiento, de alabanza, y también una oración que implique nuestro compromiso, nuestro deseo de comprometernos al menos con esta palabra que hemos escuchado. Y efectivamente, la oración nos abre una nueva panorámica, como aquí se ve esta foto hermosa de la aurora boreal. No sé si alguno de ustedes la ha visto, pero se tiene que ir muy al norte, ya cerca del Polo Norte, para poder verla. Pero dicen que vale mucho la pena, que es una experiencia maravillosa, y aunque uno está viendo ahí un efecto de la naturaleza, nos puede ayudar una imagen así, donde vemos el humano tan pequeñito, que somos una cosa mínima en comparación a las maravillas del universo y más pequeños aún ante Dios. Sin embargo, Dios nos ha capacitado para contemplar su misterio. Contemplamos tu misterio, Dios omnipotente y misericordioso, tu poder soberano que rige y conduce la historia. Transfiguras el tiempo y el espacio en realidades que trascienden todo lo humano, haciéndose realidades donde acontece lo divino. Las coordenadas espacio-temporales abren paso a la acción de tu Hijo, Señor de la vida y de la historia. Él inaugura la plenitud de los tiempos. Contemplamos la presencia de Jesús que da sentido al pasado, al presente y al futuro. Podemos incluso cerrar los ojos y contemplar esta presencia de Dios que transforma nuestra vida y hace de nuestra historia personal una historia de salvación que nos hace vivir en esta plenitud de los tiempos,
en esta época de auténtica libertad para disponer de nosotros mismos, para servir a los demás, para vivir unidos a Cristo. Y ahora como momento final, con este contemplar a Dios, cómo interviene en la historia humana, en mi historia personal, en la tuya personal, cómo reconduce todo lo que ha vivido cada uno de nosotros, lo reconduce hacia su proyecto y nos dice cómo cada cosa que has vivido, cada acontecimiento te ha dejado una enseñanza que te puede servir ahora para reconducir tu vida hacia Él. Nada ha sido en vano, ni las cosas positivas, ni los momentos difíciles o negativos, ni las alegrías ni las penas. Dios se vale de todo eso y te brinda su sabiduría para que reconduzcas tu vida en dirección de Él. A eso nos lleva precisamente la contemplación de su presencia en nuestra vida, que nos lo recuerda el texto de Gálatas que hemos leído. Y a partir de ahí podemos entonces
pensar una acción. ¿Cómo puedo corresponder a Dios que me ha liberado de las condiciones de esclavitud para declararme una persona libre y nueva, para declararme hijo suyo? Y lo hace realidad por el bautismo y los sacramentos. ¿Qué puedo hacer? Entonces el mensaje de la carta nos dice que vivimos en esta plenitud de los tiempos, la plenitud, en el tiempo de la libertad, en el tiempo del servicio. Vivamos entonces como discípulos, centrados en Jesucristo, agradeciendo al Espíritu Santo que nos ayuda a superar todo formalismo en nuestra religiosidad. Dios nos da libertad para que a ejemplo de Cristo sirvamos a los demás. Construyamos una sociedad acorde a la plenitud que le brinda Cristo, donde se supere toda división para ser todos uno en Él. ¿Mm? ¿Cómo podemos ser todos una sola cosa en Cristo? Pues a través de la fraternidad, a través de, como dice San Pablo, ser un solo corazón y una sola alma, un solo pueblo, un solo cuerpo. ¿Se acuerdan cómo San Pablo dice también en las cartas a los Corintios, sobre todo la primera carta, cómo cada uno de nosotros es como un miembro del cuerpo? Porque cada parte de nuestro cuerpo tiene función específica para bien de todo el cuerpo. Y así cada uno de nosotros en nuestra familia, en nuestra comunidad parroquial, en nuestro grupo de apostolado, somos un miembro que aporta para bien de todos algo específico, algo concreto, pero no somos el todo, ni lo podemos todos solos, ni somos sabelotodo. Somos miembros que enriquecen desde su interioridad, desde su individualidad, enriquecen a la comunidad entera. Pero todos somos precisamente una sola realidad, que es el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Y así entonces concluimos nuestra lección de hoy. Yo quisiera escuchar de ustedes algunos ecos, algunas aportaciones. Podemos abrir aquí micrófono. Bueno, padre, Adelante, sí. hace rato, bueno, cuando preguntaron de lo de la ley, bajo la ley, ¿no? Ujú. Bueno, que sí, se era lo de los 10 mandamientos, ¿no? De Moisés. Y usted había dicho, ¿no? De que son preceptos, ¿no? Por ahí escuché un padre que decía, ¿no? Que eran más de 300 y tantos preceptos, algo así, ¿no? 600, eran más de 600, Ah, más de 600. 614, Ah, 600. 614 si no me equivoco. Mm. Ujú. Sí, entonces, para cumplir todos esos 600 preceptos, pues estaba muy difícil. Así es. De hecho, varios de esos preceptos eran exclusivos de los varones. Digamos, si yo junto todos los preceptos, pues está, para empezar, el precepto de la circuncisión es exclusivo de los varones, pero también había muchos otros preceptos que eran prácticamente vinculantes solo a varones. Ajá. En su comportamiento, en sus acciones, sobre todo en la esfera pública.
Recordemos que las sociedades del pasado eran sociedades patriarcales, donde el padre de familia era el representante de toda la familia ante la sociedad. Entonces, él era, digamos, el que portaba el respeto y el honor de la familia, y por eso él era el referente social. Entonces, había muchas prescripciones que eran exclusivas para él. Ajá. Entonces, por eso se fijan, los fariseos eran prácticamente todos varones, padres de familia, que eran súper estrictos con sus hijos, con sus esposas. De hecho, hasta el día de hoy siguen saliendo muchas películas que reflejan esa religiosidad formalista de muchos judíos que pertenecen todavía a esos grupos ultra tradicionales. Ajá, donde ven a la mujer como un objeto de propiedad de ellos. Entonces, ahí no existe la idea de la igualdad de hombres y mujeres, ¿no? Te mandan a volar si sales con un discurso así. Te ven como un enemigo, como un peligro para su cultura. ¿Mm? Pero ya muchos otros judíos son más abiertos. Muchos otros judíos son más accesibles, incluso son capaces de dialogar con nosotros, porque los ultra tradicionales no le hablan a un pagano. Si tú vas a Polanco y ahí te encuentras a esos que llevan su sombrerito y sus caireles, aunque le pidas la hora, ni siquiera te voltea a ver. Y saben español, pero no te van a dirigir la palabra porque sabrán que eres un pagano. Ujú. O sea, entonces te ven siempre como alguien ajeno a ellos, ¿verdad? Entonces, pues, no sé, ¿alguna otra duda? Algo que quieran aportar también. ¿Qué les pareció esta breve lección? ¿Les ayuda? Adelante, Adel. ¿Adel o Adeli? Adeli, ¿verdad? Es que me conecto de su computadora de mi hija, pero yo me llamo Edith. Ah, Edith, muy bien. Bueno, yo quiero hacer mi aportación como oración. Adelante. Ok. Te damos gracias, Padre bueno, porque en este bendito día tú nos has permitido la enseñanza. Una vez más, revelas tus misterios hacia nosotros, porque aún en nuestra pequeñez tú vislumbras las buenas facultades de las que tú nos has dotado. Te doy gracias porque la acción del Espíritu Santo se hace en nosotros, derramándose con cada uno de sus maravillosos dones. Te agradezco infinitamente, Señor, que hoy nos vuelves a recordar que como hijos tuyos somos herederos de tu reino. Gracias, Señor, porque con ello o a través de ello permites que esa plenitud de nuestras vidas la podamos vivir dentro de nuestras familias y dentro de nuestros ministerios. Gracias, Señor, porque permites que te llamemos Padre. Un Padre, los que tenemos esta misión, sabemos que aunque es una misión difícil, pero nos permites y nos llamas y nos das todas las capacidades para que podamos realizarlas en plenitud. Permite que esa plenitud sea encontrada en cada una de nuestras misiones, en nuestros servicios. Nos recuerdas que tenemos que estar al servicio de los demás. Estos evangelios de estos domingos pasados nos dices, nos recuerdas que tiene que estar por delante la humildad. Gracias, Padre, porque nos enseñas a amar el servicio a los demás. Pero también, Padre, yo te pido que no permitas o que nos des la lucidez para que esa humildad no se convierta en soberbia. Porque en mi persona a veces siento que soy la más humilde, que soy la que queda hasta atrás, que soy la servicial. Y entonces siento que caigo en esa soberbia de creerme la más humilde. Entonces asienta mis pies, Señor, asiéntame como en la roca para que a pesar de las tribulaciones que tengamos que pasar en el día a día, podamos seguir siendo gratas nuestras acciones a tus ojos, que podamos vivir bajo tus mandamientos y que siga siendo en cada uno de nosotros. Te agradezco infinitamente por
el Padre Ricardo, porque gracias a él haces tus revelaciones para nosotros, te descubres como ese Padre bueno y amoroso, ese Padre paciente, porque yo veo en usted eso, una persona humana muy paciente con nosotros, muy explícita. Ujú. Entonces yo te agradezco por ese don que tú le has dado al Padre Ricardo y te agradezco por la vida de cada uno de los hermanos que se encuentran conectados en este momento y te pido que sigas tú tomándonos, que nos sigas guiando y que nos permita seguir en el servicio. Amén. Amén. Pues muy bien, mire, qué bonita oración, ¿verdad? Y le agradezco también sus palabras. Y pues sí, como les decía, procuremos pues que nuestra vida sea eso, un constante servicio. Y como decía muy bien Edith, que al pedir la humildad tengamos también la capacidad de reconocer que ni siquiera sabemos qué tan humildes somos. ¿Verdad? No podemos compararnos con nadie más. Simplemente hay que pedir constantemente el don, ¿verdad? Ese don de humildad. Fíjense que hay una novela que se escribió hace muchos años, creo que el autor es desconocido, se llama La oración del peregrino ruso. Y está enraizado en una tradición muy antigua de la Iglesia Ortodoxa rusa, que dice que para poder crecer precisamente en la espiritualidad, en la fidelidad a Cristo y crecer en humildad, aun cuando no sepamos qué tanto vamos creciendo, lo importante es rezar todo el tiempo que podamos esta oración. Señor Jesucristo, ten piedad de mí, que soy pecador. Así de simple, ¿verdad? Y entonces los monjes rusos así se ejercitan hasta el día de hoy, con esa oración, Señor Jesucristo, creo que le agregan por ahí, Hijo de Dios, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, o ten misericordia de mí, que soy pecador. Les voy a pasar un link donde viene precisamente esa oración rezada. Creo que es una escena de una película que no sé por qué rayos en español le pusieron exorcismo, porque la película se llama más bien La Isla. En ruso se llama La Isla. Es una película que nos presenta la historia de un hombre que creyó toda su vida que había asesinado a alguien y para pagar su deuda ante Dios se metió de monje. Pero aunque era el hombre más humilde del monasterio, pues era también medio terco y los monjes preparados lo hacían menos, no le daban importancia, etcétera. Y sin embargo, Dios empieza a manifestar su gracia a través de él. Y bueno, pues no les cuento más porque espero encontrar por ahí el link para que vean la película completa, pero es una película que ayuda a crecer mucho precisamente en la comprensión del misterio de Dios en nuestra vida. De cómo Dios conduce la historia aún valiéndose de nuestros errores, ¿verdad? Muy bien, pues con la oración de Edith podemos dar por terminado nuestra sesión. Le agradezco, una oración muy bonita que nos ayuda a todos a ubicarnos. Recuerden, mañana yo voy a dar precisamente un retiro en torno al tema de la humildad. Les voy a pasar el link para que quien quiera, bueno, les paso la invitación más bien. Vea, el retiro, el retiro siempre como lo organizo precisamente para gente de todo el país, y además porque precisamente es una forma de ayudarme, dado que estoy aquí atendiendo a mis papás en Querétaro, con un permiso especial de don Francisco Escobar. Yo cobro el retiro en 200 pesos por persona, dura solamente 2 horas, de 4 a 6 de la tarde, y doy retiro todos los sábados. Si alguno quiere participar, pues me dice y ya les puedo hacer ahí un descuentito por esta ocasión para que todos podamos, los que puedan, ¿verdad? Y quieran, pueden aprovechar este momento. El Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bien, pues cuídense Muchas mucho. gracias. Dios los bendice, que tengan bonita noche. Igualmente. Gracias, Padre. Gracias. Buenas noches a todos. Bye. Adiós. Descansen. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.